Y estoy feliz de compartir la palabra porque los del primer servicio no escucharon esto, algunos están dobleteando, entonces van a escuchar el sermón de hoy que se llama Tu Belén Éfrata. Tu Belén Éfrata. Y para eso vamos a leer Miqueas 5. Miqueas 5, va a aparecer en pantalla el texto, ¿sí? Mira, ahí está. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? ¿Va? ¿Nos ponemos de pie? Tu Belén Éfrata, Miqueas 5 del 1 al 5, lo que aparezca en pantalla. Dice así la palabra del Señor: reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Una oración. Señor, glorifícate, Padre, en medio de tu palabra, por medio de tu palabra, para nosotros tu iglesia que te necesita tanto, que anhelamos tanto, Padre, ese regalo de que nos hables directamente y de que hables a nuestros corazones, Señor. Que a través de hoy podamos comprender una verdad gloriosa, mesiánica, pero también podamos recordar cómo es que tú operas desde la fragilidad, desde lo humilde, Señor, para bendecir a tu pueblo, Padre. Así que háblanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, familia. ¿Esto es mío? No es de ustedes, ¿verdad, Ron? Pues, si no era mío, ahora lo es. Tu Belén Éfrata. Bueno, llegó la Navidad, hermanos. Llegó la Navidad. Y hay muchos textos que hemos predicado muchas veces, pero este es uno de los que no se predican tanto, o más bien se citan. Pero hay mucha belleza aquí en una de las profecías más importantes que apuntaban a la llegada de Jesús a la tierra, que es el lugar donde habría de nacer, en este pueblito llamado Belén Éfrata, ¿sí? Entonces, me encanta, y esto es algo que ocurre en un instituto bíblico. Cuando yo enseño profetas mayores, ya enseñé libros históricos. Cuando ya enseño profetas menores, ya enseñé profetas mayores. Entonces, es más fácil hablar de estas cosas cuando ya hay un contexto. Muchos de ustedes escucharon la serie de Reyes y Profetas. Entonces, más o menos, ya podemos hablar el mismo lenguaje en este sentido. Miqueas es un profeta, ¿sí? Y es un profeta que estuvo profetizando más o menos en el tiempo de Acaz, de Ezequías, ¿sí? Cuando es conquistado el reino del norte, para que tengamos una noción. Y cuando recuerdas que el reino Asiria fue y quiso conquistar el reino del sur, y Ezequías decide confiar en el Señor, y el ángel de Jehová viene y mata a 185,000 asirios. Bueno, ese es más o menos el tiempo en el que Miqueas está profetizando. Y el libro de Miqueas es un libro así súper de juicio, pero todos los libros normalmente de los profetas tienen un mensaje de juicio y un mensaje de restauración. Eso se va como repitiendo: juicio y restauración, juicio y restauración. Y eso ocurre, y eso es importante. Miqueas no predica esperanza para consolar emociones, porque hay esperanza.
sino para sostener la fe en medio del colapso. Miqueas va a anunciar juicio por el pecado. Nosotros vimos que pecaron demasiado y empieza y apunta hacia una época en que van a ser el Salvador en un lugar llamado Belén. Entonces Navidad en Miqueas no es como una luz bonita como nos gusta a nosotros, sino es una luz necesaria. Y eso creo que es lo que a veces podemos perder en la Navidad, ¿sí? Podemos engolosinarnos con todas estos aromas, estos colores, estas sensaciones, estos sonidos, estos sabores. Ves que la Navidad es como una temporada donde hay colores navideños, hay aromas navideños, hay sabores navideños, hay decoración navideña, hay hasta ropa navideña, ¿sí? Y me encanta la Navidad, no te lo voy a negar, pero eso no es la Navidad, ¿sí? Eso, es más, voy a sonar como raro, pero eso es una construcción cultural y social de lo que es la Navidad. Vaya, Home Alone, mi pobre angelito, ¿quién no quiso celebrar la Navidad como la celebraban los McAllister en Mi pobre angelito? Sí, ¿y quién nos dijo que era así? ¿Y quién nos dijo que era? Y entonces empezamos a idealizar y romantizar y a soñar con tener este tipo de cosas. Y no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que la Navidad en Miqueas y en la Biblia era una necesidad, ¿sí? No era un accesorio, ¿sí? Ahora, te voy a decir algo. Y quiero decirte, por cierto, perdón, esto es un aviso importante también. La próxima semana tenemos servicio especial navideño, va a ser a las 11. Mira, nosotros estamos locos y tomamos una mala decisión, que es poner un solo servicio. Esto está full ahorita y en el primero igual estaba full. Así que te recomiendo que vengas temprano porque no va a haber lugar para estacionarse tampoco, ¿eh? No quiero ser alarmista, pero ven con tiempo, ven con tiempo. Vamos a poner más sillas, va a ser espectacular esto. Y vamos a celebrar que Jesús nació. Quiero aclarar también porque debe haber gente que en su corazón está así como, no, pero Jesús no nació en diciembre. No sé, nadie lo sabe, hermanos. No podemos decir que Jesús no nació en diciembre, como tampoco podemos decir que Jesús nació en diciembre, ¿sí? Pero Jesús nació y celebramos la Navidad y anunciamos el mensaje de que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y predicamos y aprovechamos para predicar. Entonces va a ser una gran celebración, pero me encanta que estos sermones me dan la oportunidad de inyectar teología a la Navidad. Algo que a veces no tenemos. Tenemos cultura navideña. Ponemos el nacimiento y ya sentimos, bueno, ya esto ya es cristiano, ¿no? El nacimiento, es más, algunos tienen hasta el niño Dios, ¿sí? En el arbolito. Pero teología, hermanos, teología, y creo que hoy nos vamos a llevar teología o cristología, que es la teología más cercana a la Navidad, cristología. Y quiero mostrarte el punto 1, que es esperanza cuando el poder humano fracasa. Miqueas 5:1 dice, reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Esto se lo está diciendo Miqueas, el profeta, de parte de Dios, le está diciendo esto al pueblo de Dios, ¿sí? A Judá. Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esto apuntaba a lo que pasó con Sedequías. ¿Te acuerdas que Sedequías fue el último rey de Judá? El final de nuestra serie de reyes y profetas, pues. Esto apuntaba que iban a herir a Sedequías, que iba a estar sitiado Israel. Entonces, está profetizando la caída del reino. Judá está amenazada, rodeada, golpeada, humillada. El contexto inmediato de la profecía de Belén es derrota, no victoria, hermanos, ¿sí? No es este júbilo. Obviamente celebramos
Pero la Navidad tiene mucho de ese ingrediente de nostalgia, de melancolía, de tristeza, de una mamá tratando de buscar un lugar donde tener a su bebé, no encontrar lugar, estar en un pesebre con animales, y todo eso es real en un pueblito. No hay mucho glamour en la Navidad, ¿sabes? No hay mucho glamour. En eso la Navidad en la Biblia no es tan cercana a nuestra Navidad, ¿no? Donde yo recuerdo mucho, y ahorita vamos a hablar del FOMO, de la Navidad, de chiquito yo tener la idea y la sensación de que el 24 tenía que estrenar ropa, ¿sí? No había, y ahorita lo pienso y veo y digo, ¿y por qué? Si tengo una ropita, no estoy criticando si tú estrenas ropa, si escoges esa fecha, pero sabes, mi sensación es que es lo que se hace en la Navidad, ¿no? Se estrena ropa. Y entonces mis ideas culturales de la Navidad eran mucho ese rollo. En Navidad comemos esto. Todo eso está bien. Hace de la Navidad algo bonito, pero la Navidad es mucho más. Mira, lo que hace Dios aquí en Miqueas no promete mejorar el sistema actual, promete levantar algo completamente distinto. ¿Cuál es la realidad? Están tronados. ¿Cómo te explico que están arruinados? Le habla a un pueblo que está en derrota, que está en crisis. Y es ahí donde envía esperanza a Dios. Dios suele hablar de esperanza cuando ya no confiamos en nada humano. Solemos depositar nuestras esperanzas en muchas cosas, pero esas cosas fallan. Y entonces es cuando la esperanza divina se vuelve la única opción. Sabes, vas a tener muchas navidades bonitas, pero si vives lo suficiente te van a tocar algunas tristes. De extrañar a alguien que murió ese año, por ejemplo. En escasez. También va a haber mucha Navidad en escasez. Y entonces todo eso te da un golpe de realidad donde dices, se fue el glamour. Sabes, de repente ves toda esta idea de lo que es la Navidad y de lo que hacen las familias bonitas, ¿no? Las familias bonitas se reúnen, dan palabras hermosas, está todo bonito, no sé, el ponche de frutas, el chocolate con bombones y todo bonito así, hasta está nevando, ¿no? Muy hermosa, bueno, está nevando y las luces y la musiquita. Y entonces llegas así con las expectativas altísimas y se cae a pedazos. Cuando llega la tía tóxica, la prima rara, cuando el niño rompe todo, cuando la comida se te echa a perder. Muchos ya llegan estresadísimos ese día, se la pasan cocinando, peleando, gritando a sus hijos todo el santo día para la noche decir, Jesús nació, qué bonito, ¿sí? Y con el estrés hasta el tope. Y entonces llega la frustración. ¿Cómo puede ser que no pueda tener una Navidad como los McAllister tenían la Navidad en Mi Pobre Angelito? Te recuerdo que Mi Pobre Angelito pasan una Navidad horrible, ¿sí? Es porque dejan perdido a su hijo. Si no has visto Mi Pobre Angelito, no sabes de la Navidad, mi hermano, ¿sí? O Duro de Matar. No te creas. Navidad nos llega cuando todo está bien. Llega cuando ya no hay donde apoyarse. Mi tema con todo esto, hermanos, no me veas como un Grinch. Amo la Navidad. Pero mi tema es que de repente en esta fecha los cristianos solemos estar anestesiados. ¿Sabes? Como que tenemos la sensación de que el diablo en Navidad, en diciembre no trabaja casi, porque se toma días de asueto, como que la carne no pecas tanto, entonces la gente deja de buscar al Señor, deja de leer la Biblia, estamos emocionados, o sea, no dan ganas de pelear, ¿no? Hay una sensación de que las cosas no duelen tanto, no hay tanta urgencia por Jesús.
Y esta es la anestesia que producen todas estas cosas, mi hermano. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque Navidad llegó en tiempo de oscuridad. Mira, y entonces ahí es donde Dios escoge lo pequeño, que es el punto 2 de este sermón. Dice, pero tú, es como rodéense, todo está mal. Y le habla luego directamente no a todo el pueblo, sino a un lugar específico. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Mira, pequeña no es una metáfora espiritual, ahorita lo vamos a hacer en metáfora, pero no es una metáfora, es un lugar que es insignificante política y socialmente. Belén no es capital, ni siquiera es una ciudad, no es centro religioso, no es lugar estratégico. Dios pudo elegir Jerusalén, pero no lo hizo. Escogió, vaya, es como si de México escogiera Tlaxcala, pues, para que me entiendan. O de Tabasco, ¿dónde? No sé, es que no quiero, voy a echarme a mí, Comalcalco. Iba a decir Tenosique o algún lugar así, pero Comalcalco. Y tú, oye, ¿sabes qué? Es que hay mejores hospitales en Villahermosa. ¿Por qué no te vas a Ciudad de México? Es el Rey de Reyes. No, escogió un pueblo que no pintaba para nada. Solo tenía, digamos, una cosa así importante. Has pasado por lugarcitos que ya todos tienen sus letras de colores, ¿sí? Cualquier lugar, ¿eh? Y dice, la cuna de, no sé, el coco con chamoy. Pueblo mágico, todos son pueblos mágicos, ya no. Pueblo mágico, no sé, la tierra de la butifarra. Y todo, bueno, Belén no tenía nada. ¿Sí? No tenía nada. Lo único por lo cual alguien podría decir, de Belén era David. Eso sí, de Belén era David. Pero mira, ¿qué significaba? Es muy interesante. Significaba casa de pan. No creo que fuera casualidad, porque Jesús es el pan de vida. Casa de pan. ¿Sabes por qué? Porque era un lugar donde hacían pan. Pero no solo eso, Spurgeon analiza la palabra Éfrata. Ese era el antiguo nombre del lugar de la cual los judíos conservaban y amaban. Era como así se había llamado antes. El significado de ello es fructífero, estoy citando a Spurgeon, o abundancia. Éfrata significa fructífero. Dice, bien nació Jesús en la casa de fructificación. Pues ¿de dónde sale mi fruto y tu fruto, hermano mío, sino de Belén? Nuestros pobres corazones estériles jamás producieron ni un fruto o flor hasta que fueron regados con la sangre del Salvador. Qué interesante lugar escogió Dios para que naciera Jesús. Hermanos, si tú preguntas de dónde es Jesús, es de Belén. Es de Belén. Es como, hoy, creo que es hoy, ¿no? La Miss Universo, ¿de dónde es, hermano? Tabasqueña, ¿no? Y se siente, mira, hay fútbol, yo cuando un futbolista es de aquí de Tabasco, tengo una sensación. Yo por eso, yo criticaba y decía, oye, ¿qué importa? Pero ahora lo entiendo, porque cuando un futbolista famoso ha sido tabasqueño, yo digo, es tabasqueño. Jesús es de Belén. Y mira, porque lo dice intencionalmente, tú Belén eres pequeña. Esa es una confrontación directa a cómo pensamos el poder nosotros, hermano. Dios no valida nuestra obsesión con lo grande, lo visible y lo influyente. Es otro golpe certero contra esa idea que tenemos nosotros de lo importante,
de trascendencia, de ser, de estar en la cima. No. Dios no piensa así, hermanos. Mira, vivimos convencidos de que Dios obra donde hay plataformas, no solo petroleras, no. Me refiero a esto. Es que el pastor, yo quiero ser un pastor importante, yo quiero ser un influyente en la sociedad. Dios bendice lo que crece rápido, pensamos. Vemos algo, vemos luces, vemos show, vemos éxito, vemos prosperidad y decimos, wow, qué bendición. Y nos empezamos a achicar, a frustrar. Dios está en lo impresionante, pensamos. Sí, necesitamos esto, necesitamos pertenecer, necesitamos tener eso. Y no, Dios nació donde nadie estaba mirando, en un pueblito. Y te quiero hablar de esto. Pon una imagen, porfa. Y quiero hablar del FOMO. Algunos conocen este efecto o esto que es el FOMO. Son siglas que, si las traducimos, deben significar como miedo a perderte algo o a estar fuera de una tendencia, básicamente. Y es esto como cuando viene el Super Bowl, por ejemplo, en febrero. En tu vida has visto un partido de la NFL, pero todos ven el Super Bowl. Y entonces ahí hay familias que están viendo el Super Bowl, no le entienden nada, se la van a aburrir para ver los 10 minutos y poder no quedarte fuera de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Bueno, eso así funciona el marketing, ¿sí? Entonces, te voy a decir a alguien que hace todas estas cosas. No vengo yo a criticar. Mi esposa es, fanática de la Navidad. Nosotros hacemos casitas de jengibre, adornamos galletitas, hacemos chocolate con bombones. Todo eso lo hacemos en casa, a mi pesar, ¿no? Todo eso lo hacemos en casa. Y son bonitos recuerdos que creamos. Pero ¿sabes cuál es una realidad? La Navidad golpea dura contra esas sensaciones de estoy fuera de el Buen Fin, Black Friday, la venta nocturna. ¿Has visto? Yo vivo por el rumbo de Altabrisa, tengo que pasar ahí. Venta nocturna de diciembre. Uf. ¿Cómo no voy a comprar en la venta nocturna de Liverpool? O sea, ni modo que no sea un ser humano tabasqueño. ¿Cómo no vamos a hacer esto? Ayer hablamos de que una hermana aquí hizo pozole para Navidad y yo así como eso se hace en septiembre. ¿Qué onda? ¿Qué importa? Ahora, no me estoy metiendo con las tradiciones, las amo. Pero sabes, eso es todavía más explotado con nuestra necesidad. Y mi tema es que muchas familias, muchos jovencitos, muchos niños viven frustrados, amargados, quejosos, descontentos, porque no están viviendo lo que otros están viviendo. Porque no tienen lo que se supone que debo tener en estas fechas. Porque no estoy disfrutando lo que se supone que voy a disfrutar, ¿sí? Hay que tomar ponche de frutas, ¿no? ¿Cómo que no? Te voy a decir algo, a mí no me gusta. Y una vez conseguí, solo porque es Navidad. Hay que tener ponche, y no importa, ¿sabes? Odio las pasitas, pero necesito pasitas en mis platillos navideños. Si no siento que no estoy celebrando la Navidad. Y esas son cosas triviales, pero eso habla mucho de quiénes somos. Entendemos la pertenencia, la identidad, como adherirnos a lo que se supone que es relevante. Y Jesús nació en un pueblito. Jesús nació en un pueblito, hermanos. Insignificante.
Mira, nadie tiene la culpa de ser bendecido. Nadie tiene la culpa de cocinar rico. Nadie tiene la culpa de tener buen gusto para decorar. No. Pero que esa no sea la razón por la cual estamos gozosos en estas fechas. Jesús nació en un pueblito, en un pesebre. Hermanos, Jesús nació en la pobreza, sin nada espectacular alrededor. Belén no califica para ser cuna de reyes. ¿Sabes? No es un lugar, ahora le llaman instagramiable, le llaman a ciertos lugares. Hay un chorro de lugares, te voy a decir. Ando insoportable hoy, ¿verdad? Sí. Es que ya me vi, pero hay lugares donde tú vas y si se siente el restaurante bohemio, con mesitas así de madera, con un estilo industrial, le pones los foquitos y tú dices, está rico ahí. Si ves como este lugar genérico que todos se parecen ya y un nombre así interesante. Y entonces vas y comes. ¿Por qué? Tenemos esa sensación de que es así. De nuevo, está bonito. Y decimos, está instagramiable, dicen ahora los chavos. Está instagramiable el lugar. Hay un montón de lugares. Es más, te voy a decir, hay un montón de sitios en el mundo repletos de turistas que van solo a tomar una foto ahí. Y que si tú les preguntaras te dirían, oye, está re feo ese lugar, pero la foto te queda genial. ¿Sí? Yo tengo un alter ego, hermanos, nunca se los voy a contar cómo se llama, pero tengo un alter ego que reseña lugares. No sabían, ¿verdad? Reseño comidas, restaurantes y todo. No se crean, no es un trabajo ni nada. Simplemente cuando yo voy a un lugar me gusta ver calificaciones y entonces yo normalmente dejo y ando tomando. Y yo soy el payaso, perdón, yo, no tú, que anda así. Y todos, ya quiero comer. No pueden comer. Acomódame y yo ando tomando la foto así y así arriba. Y así, mira, haz como que agarras el S y lo pones así hacia adelante y toma la foto. Nunca me vas a descubrir, hermanos, es una identidad secreta que tengo. Yo estoy seguro que algún stalker chismoso va a empezar a buscar por ahí donde pueda estar eso. Pero, de nuevo, esa sensación que se produce, esa frustración, esa queja, ese descontento. Belén no califica para ser cuna de reyes, mis hermanos. Y ese es exactamente el punto. Miqueas no está exaltando a Belén, está exhibiendo la lógica de la gracia. Y mira, eso no empieza en Navidad. Hay un patrón de gracia en toda la Biblia. Hay una idea de qué es lo vil, lo menospreciado, lo invisible, lo humilde, donde Dios obra. Este es el ADN del obrar de Dios en toda la Biblia. Ejemplos claros que no están aislados. Fue Abel, no Caín. ¿Sí sabes quién es el primogénito? ¿El mayor? Caín. ¿Quién fue el que recibió la gracia de parte del Señor en la ofrenda? Abel. Lo mismo con Isaac. No Ismael, hermanos. Jacob, no Esaú. Judá, no Rubén. David, el menor, no sus múltiples hermanos. Y podría continuar, ¿sabes? La tendencia en la Biblia, cuando en la cultura decía el que recibe el privilegio es el mayor, en la Biblia nunca es el mayor. En la Biblia nunca es lo importante. Dios no elige al más fuerte, al más preparado, al más obvio, al primero, no porque odie lo grande, quiero aclarar eso, sino porque la salvación no puede descansar en méritos humanos. Es más, si tú eres una persona súper exitosa, súper relevante, súper importante, lo más normal es que Dios te quebrante antes de alcanzarte. Y no en que dejes de ser próspero, no es en que dejes de ser importante, es en que tú entiendas tu miseria.
Delante de la cruz, mis hermanos, no importa cuánto factura mi empresa, no importa cómo es mi hogar, mi casa, no importa cómo me visto, no importa de dónde es la ropa que compro, cuánto cuesta, no importan estas cosas y no importan, y lo digo en el sentido estricto de que hay mucha gente que romantiza e idealiza y está enamorada de la idea de la pobreza pensando que la humildad es pobreza. No importa. No importa, hermanos. Si tú ves a alguien que está vestido caro, no importa. Pero tampoco importa para el otro lado, porque satanizamos el éxito y la prosperidad económica. No importa. Delante de la cruz, todos somos pecadores. La humildad no es un concepto superficial. El quebranto no es un concepto superficial, mis hermanos. Es un tema del alma. Es un tema en el alma. Y hay muchos que están ahí, en lo grandioso, en lo exitoso, y entienden perfectamente que no se trata de eso. Hay otros que no están ahí, pero quieren estar ahí. Y no lo han entendido. He platicado con muchas personas que ya estuvieron, ya vienen bajando de la montaña donde muchos de ustedes quieren llegar. Vienen bajando de la montaña y digo, ¿qué onda? Tú ya llegaste a lo más alto. Y te dicen, no hay nada ya. Vengo de nuevo abajo. Y es así como, oye, me encantaría que se los contaras a los demás. Salomón, por ejemplo, hizo eso. Bajó de la montaña y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No es tan importante. No es tan relevante. ¿Sabes? A mi esposa tiene muy buen gusto, gracias a Dios. Si no, yo viviría en un cajón gris, ¿sí? Y a ella le encanta y yo amo eso, porque a mí también me encanta lo visualmente agradable. Y mi esposa produce estas cosas. Y en la Navidad, ¿no? Y tenemos copas labradas. No sé si has visto qué es una copa labrada. Bueno, una tontería de hace 5 años, pero las copas labradas están bonitas, ¿sí? Entonces, imagínate esto, ¿no? Vamos a tener una reunión, vienen 8 personas. Y tenemos 7 copas labradas verdes y una blanca. ¡Uf! Está horrible. Tira las copas. Y yo, solo es una la que está mal. Por eso, si fueran 4 y 4, se vería 2 más o menos. Si fueran 2, 2 y 2, pero 7 y 1. Y entonces, de repente el mundo se nos puede caer porque nos falta una copa labrada. Y te digo algo, se ve genial. Pero bebes también en un vaso de unicel, hermano. Y está bien buscar todo eso. Está excelente. No me escuches diciendo que no. Me encanta, hermano. Pero cuando eso nos va a robar el gozo, el disfrute, la paz, el deleite y nos va a dar amargura en el hogar, no quiero nada de eso. Así que si no lo controlas, no lo consumas, hermano. No te metas en ese mundo. Si vas a afanarte, si vas a enloquecerte, si vas a frustrarte, si va a ser más bien una maldición. Hay que recuperar la Navidad, hermanos. Hay que recuperar la Navidad. Belén confronta nuestra forma de pensar. Nosotros esperamos que Dios bendiga lo grande, use lo exitoso, nazca en el lujo. Y muchos en la iglesia piensan, no soy suficiente, no tengo dones visibles, mi vida no cuenta mucho, no tengo esto, no puedo disfrutar esto. Y la historia de Belén enseña, Dios no empieza su obra donde hay mérito, sino donde hay necesidad. ¿Sabes cómo puedes tú disfrutar la Navidad? Reconociendo que sin Cristo
Nada de eso valdría la pena, hermanos. Y mira, te quiero mostrar esto porque esto es una cosa que estoy muy contento de enseñar lo que voy a enseñar. El rey que nació pero es eterno. Porque hay un texto aquí, hay una porción importantísima en Miqueas 5 de la Cristología. Dice, y sus orígenes de este gobernante de Israel que van a ser en Belén, dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. A ver, aquí Miqueas sostiene dos verdades a la vez. Nacimiento real en Belén. Es decir, van a ser en Belén. Origen eterno desde la eternidad. Y aquí tenemos la poderosa teología de la unión hipostática. Así se llama. Cristología navideña, pues. Te explico qué es esto. La Biblia nos dice que Jesús es el alfa y la omega. El principio y el fin, lo dice en Apocalipsis. Esto significa que desde el mismo principio Jesús estaba allí. No hubo un tiempo cuando Jesús no existió. Hermanos, las herejías más importantes, hay herejías famosas, pero las herejías más importantes de la historia de la iglesia, por las que se hicieron los concilios, por las que se formuló el canon bíblico, todo el credo de los apóstoles, lo que definió la teología en la historia de la iglesia, fue porque habían herejías específicas que atacaban la humanidad o la deidad de Cristo. Es decir, que las herejías más relevantes en la historia siempre fueron de la cristología. Y algunos decían que Jesús era creado. Decían que Jesús no había existido siempre. Negaban la deidad de Jesucristo. Y la Biblia dice que Él ha estado desde siempre. Mira, antes de que Jesús naciera en Belén, Él existía como la segunda persona de la Trinidad. En Juan 17 es clarísimo. Estos pasajes nos dicen que había una relación de amor, compañerismo y gloria compartida que el Padre y el Hijo compartían desde el principio. La Trinidad, hermanos, es una verdad fundamental de la fe cristiana. El nombre Jesús no fue conocido como un nombre para la segunda persona de la Trinidad, sino hasta que el ángel Gabriel lo anunció a María. Pero el Hijo Eterno existía antes de que Él se revelara a sí mismo como Jesús. Te lo repito de nuevo, el Hijo es eterno. Se supo que se iba a llamar Jesús hasta que el ángel Gabriel le anunció, y ahorita te explico por qué. Mira, antes de Belén Jesús ya era el creador de todas las cosas. Él sostenía el mundo. En Él fueron creadas todas las cosas. Él era Dios. El verbo era con Dios. Dice Clark, Él fue antes de todas las cosas, como Él es el creador de todas las cosas, así que Él es el eterno y no es parte de lo que fue creado. Todos los seres, menos Dios, han sido creados. Lo que no ha sido creado es Dios, pero Jesús es el creador de todas las cosas, por lo tanto, Él es Dios, pues Él no puede ser parte de su propia obra. Esto es una definición muy teológica, lo que se conoce como la causa no causada. Si algo es creado, no es Dios. ¿Sí? Entonces Jesús no fue creado, hermanos. Él es el creador, por lo tanto Jesús es Dios. Y lo dice el texto, sus orígenes desde la eternidad. Y aquí tocamos uno de los misterios centrales de la fe cristiana. Jesús no dejó de ser Dios para volverse hombre, ni se volvió hombre para luego ser Dios. Jesús fue verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, una sola persona, dos naturalezas sin mezcla, sin confusión, sin división. Esto es un comercial, hermano. Si estás confundido, en enero comenzamos clases de Cristología y donde explicamos a fondo estas verdades. Pero lo que quiero decir aquí es que se dice así, el Eterno entró al tiempo. Es lo que ocurrió en Navidad. El Eterno entró al tiempo, sintió cansancio, conoció rechazo, vivió límites, experimentó dolor. No nos salvó desde lejos, sino que se metió en nuestra historia
Y hay una frase de la iglesia primitiva que era, traducirla es complicado, pero más o menos era: continuando siendo lo que era, fue hecho lo que no era. Y esta verdad te tiene que quedar muy clara, hermano. Dios agregó a su naturaleza divina otra naturaleza, la humana. A ver, el Hijo es eterno, pero se volvió hombre en el día que nació en Belén. Es decir, la naturaleza como hombre no existía, la agregó a su naturaleza, nació como hombre y ahora es eternamente hombre también. Pero como Dios siempre ha estado, como hombre nació en Belén. Por eso se llama la encarnación, hermanos. Y es uno de los milagros más impresionantes, que Dios se hizo hombre. El recipiente fue María. María le llevó, concebido por el Espíritu Santo. Tú has escuchado muchas veces esa historia. Y hermano, no trates de explicarlo. Es un tema de un milagro que se debe creer por fe, porque es la encarnación. Muchos dicen que es el milagro más grande jamás hecho, que Dios se hizo hombre. ¿Y por qué esto es importante para nosotros, hermanos? Porque desde siempre el plan de Dios estaba escrito. El plan redentor de Dios era salvarnos. Nada, escúchame, nada de lo que te ocurre sorprende a Dios. Su plan de redención había sido diseñado desde la eternidad. De hecho, dice la Biblia que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Que Dios había dado a su Hijo desde antes. Para que eso pudiera y para que el evangelio pudiera ser real, tenía que hacerse hombre, caminar como hombre, cumplir la ley que yo no podía cumplir, tener la santidad que yo no podía tener y pagar en la cruz los pecados que yo tendría que haber pagado. Eso es lo más relevante de la Navidad. Ahora, te quiero decir algo. El mejor motivo para disfrutar estas fechas como loco, disfrutar y reírte, y si a ti te gusta andar de fiesta en fiesta, allá tú pásatela increíble. Si a ti te gusta comer recalentado toda la semana, come recalentado. Si tú quieres poner luces blancas, ponlas, o cálidas, ponlas, del color que quieras poner. Si no lo quieres poner, tampoco lo pongas. Mira, si a ti te gustan esas cosas, disfrútalas. Villancicos, ponlos. ¿Sabes por qué podemos disfrutar todo eso? Porque tenemos vida eterna. Porque Jesús está con nosotros, por nosotros. Porque tenemos victoria asegurada. Porque todas las verdades del evangelio son reales sobre nosotros. Y por eso podemos gozarnos, porque aún si estamos atravesando estas épocas en escasez, en dificultades, Jesús se sienta a nuestra mesa. Jesús sabe llorar con los que lloran también. Por eso podemos disfrutar, hermanos. Y por esto, porque el rey viene a pastorearnos. Dice, van a ser en Belén un gobernante, aunque van a ser, nos dice Miqueas, él ya era eterno, pero se hizo hombre. ¿A qué viene? A pastorearnos. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. No te voy a marear con este texto, pero es un texto muy interesante que habla del tiempo entre la primera venida de Jesús y cuando Cristo va a regresar. Y dice, y Él se afirmará y pastoreará su rebaño. Wow. La imagen de Jesús como pastor, dice que lo pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del Señor su Dios,
y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Piensa en ese texto, hermano. Escúchame. Eso se cumplió en Belén, pues. Esto es real hoy. Esto es real. Piensa en Él como pastor y tú como una ovejita. ¿Tienes hambre? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es una ovejita cuando tiene hambre? A ver, ¿quién es el valiente? Haces como ovejita. ¿Cómo se llama lo que hacen las ovejitas? ¿Cómo se llama ese sonido? Bueno, ese. Sonido de ovejita. ¿Y sabes qué hace el pastor? Hay matorral, hay aquí pasto todo seco, y Él te lleva al mejor lugar para que tú puedas comer. ¿Tienes sed? Sonidito de ovejita, y te lleva al lago, agua limpia, te da de beber. ¿Qué te hace falta, hermano? ¿Qué necesitas? Oye, fíjate que tengo lastimada la pierna. ¿Sabes qué hace? Te carga, te lleva, te pone, te cura. Oye, ¿sabes qué? Es que me anda acá, tengo picazón y ya estoy pasando mal. ¿Sabes qué hace? Derrama aceite, te pone ungüento. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Oye, se puso complicada la situación. Estamos en valle de sombra de muerte. Él te cuida, hermano. Él te cuida. Piensa en un bebé. Ahorita hay muchos bebés en la iglesia y yo los veo y digo, wow. O sea, literal, lo que hace un bebé, ¿sabes? Es nada más quiere comer, come, quiere dormir, duerme. Se hace popó, no se tiene que limpiar, lo limpian, lo visten, lo bañan, lo llevan, lo traen. Ni se tienen que esforzar en caminar, lo cargan. Piensa en ti como una ovejita. Dice, Él será nuestra paz. ¿Qué necesitas, hermano? ¿A sonido de ovejita? Tú puedes ir mañana en la mañana, hoy en la tarde, sonido de ovejita. Señor, tú sabes lo que necesito. Tú sabes lo que necesita mi alma. Y te digo algo, eso redefine todas nuestras sensaciones en estas épocas. Eso redefine esto, mi hermano. Yo siempre recuerdo mis navidades espectaculares, el factor obviamente familia, todo esto era genial, pero recuerdo mucho a mis papás, no hay niños aquí, ¿verdad? Mis papás esforzándose, buscando mis regalos, hermanos. Eso lo entendí hace solamente unos años, cuando entendí lo que cuestan los juguetes y el factor de lo que cuesta, lo que tienes tú en la cartera. Y sé cuánto ganaba mi papá, básicamente no ganaba nada. Él se dedicaba a ordeñar unas vacas que tenía mi abuelo y mi abuelo decía, pues con eso sostienes a las vacas porque hay que ordeñarlas y bueno, la leche tú véndela, ¿no? Ya les he contado que la mitad de la leche la regalaba y yo
Yo como niño lo único que tenía que hacer es decir, ¿qué quiero esta Navidad? Y te digo algo, ahí estaba, hermano. Ahí estaba. Yo recuerdo, algunos contemporáneos se acordarán de Ricochet. ¿Te acuerdas de Ricochet? Bueno, el Ricochet era, no sé qué ahorita sea de juguete en tendencia, pero para mí, en mi mente, el Ricochet solo lo tienen los niños ricos, ¿sí? Y el niño el clásico, bueno, si tú lo tuviste, no, pero el clásico niño vecinito que caía mal, ¿verdad? El que si se enojaba se llevaba la pelota y ya no jugamos, ¿no? Bueno, me trajeron un Ricochet, hermanos. Y yo de grande entendí, yo hasta la fecha, el sábado le preguntaba a mis papás, el viernes, y estaban ahí, yo dije, ¿cómo podían? Sonido de ovejita, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque de su mano recibimos gracia sobre gracia. Si el Señor no nos diera nada más, estaría bien, porque ya nos dio a su Hijo. ¿Sí entendemos eso, no? Si no recibimos una bendición nunca más, está bien, porque Él nos dio a su Hijo, nos dio la salvación. Pero dice Juan que de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. ¿Sabes qué es esto? Que Él está lleno y Él está desbordando y aún así ya nos dio gracia. Bueno, hay más gracia. Romanos lo dice de esta manera: si nos dio a su Hijo y no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto a Él las demás cosas? Y entonces puedes haber tenido el peor año, pero de repente estás en Navidad y dices, wow, hay comida y la pasé bien y estamos bien. ¿Por qué? Porque Él pastorea su rebaño. Él es nuestra paz, hermanos. El clímax no es Belén, es el versículo 5. Él será nuestra paz. No nos dice, nos dará paz. No nos dice, nos enseñará de la paz. Él es la paz. Él es la paz. ¿Alguna vez has estado en un momento donde sabes que tienes un broncón en casa, donde tienes un problema económico, donde estás ahí y estás tratando de disfrutar algo y no puedes? Porque estás pensando en todo eso. Bueno, cuando dice Él es la paz, significa que puede estar el mundo cayéndose a pedazos, rodeada como esta ciudad que anuncia, pero dice Él es nuestra paz. Te digo, hermano, piensa en esto. Necesitas volver al pastor. Alguien que está perdido, angustiado, lo que necesita es volver al pastor. Pido a la banda que suba. Mira, Belén fue pequeña, el pueblo estaba cansado, el pueblo estaba en derrota, y te quiero decir a ti que cierras el año económicamente tronado. Hay crisis económica, hermanos. Claro, la hay. Te quiero decir a ti que cierras el año probablemente con problemas emocionales, con crisis en tu hogar, que cierras el año con la sensación de que podrías haber estado mejor. A ti que este año va a hacer falta alguien en la mesa, que el año pasado sí estaba. Eso es durísimo, hermanos. La primera Navidad siempre es muy dura, cuando alguien se fue en ese año. Dios no es ajeno a que esa pueda ser tu realidad hoy, porque Belén fue pequeña y Dios dijo, ahí, justo ahí voy a nacer. En ese hogar complicado, en esa escasez, en esa tristeza, en ese silencio, en ese no pudimos tener las cosas como queríamos tenerlas.
Navidad no es Dios adaptándose a nuestra grandeza, no necesitas, hermano. Es Dios rescatándonos desde nuestra pequeñez, oscuridad y derrota. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Él y solo Él es la paz. Y aquí aplica perfectamente la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Sí tenemos que hacer esto, hermanos. Desintoxicarnos un poco de esas sensaciones culturales de que si no hay esto, no es Navidad. Desintoxica, desparasítate de eso. Mete a Jesús en la dinámica y entonces disfruta todo lo demás, porque es increíble, ¿sabes? En mi casa hasta duendecillos tenemos, para que me entiendas. O sea, no existen los duendecillos, eso, estamos de acuerdo. Los elfos o no sé qué caramba son, pero se ven increíbles, hermano, y no pasa nada. Pero eso no nos representa. Ese no es el caso. El caso es que en mi hogar, y mi anhelo es que así sea, en mi hogar, y mi hogar se sostiene y está ahí presente el admirable consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Y te quiero recordar algo que es el mensaje de la Navidad. Dios siempre ha tenido la intención de llegar a tu vida. La evidencia: se hizo hombre. O sea, Él podía desde el cielo mandar a profetas, podía mandar ángeles a decirnos cosas, pero Él quería más. Se hizo hombre. Por eso amo las historias de Jesús, comiendo con su gente, comiendo. A Jesús siempre lo ves comiendo con su gente, porque es lo que la gente hace cuando quiere convivir. ¿Estás de acuerdo? Te reúnes, pides tacos, pides hamburguesas. ¿Sabes cuál era la acusación a Jesús? Que era un glotón. Ese hombre siempre andaba comiendo. Algunos de ustedes son de esos que ya llevan como 500 posadas, fiestas y veladas navideñas en este diciembre. Jesús probablemente sería de eso, ¿sabes? Esta toca con Lázaro, ni modo que no vaya a la fiesta de Lázaro. Mañana toca con Simón el leproso. Es que Zaqueo organizó algo, hay que ir, y allá va. ¿Y sabes qué es lo que hacía? Estar con la gente. Pero mucho más allá, hermanos. No solo el modelo, no solo el ejemplo, sino la realidad de que Él dio su vida por nosotros. Un hogar donde pase lo que pase, estén las cosas como estén, empiezas a escuchar risas, empiezas a escuchar agradecimientos. Alguien dice: Dios fue fiel. Es un lugar donde Jesús está presente, hermanos, donde la paz de Jesús está presente. Te animo a ver la vida así, a abrir los ojos, abre tus ojos y mira la gracia en todos lados. ¿Sabes? La gracia, damos por sentado tantas cosas, hermanos. Pensamos que vamos a llegar el próximo año, a la Navidad siguiente. Damos por sentado el sentido del gusto,
La esposa de un querido hermano pastor ha tenido varias veces cáncer en la lengua y le han ido cortando pedazos y pedazos y pedazos en su lengua. Y ella nos dice: cada vez hay menos sabores que puedo disfrutar. Damos por sentado eso, hermanos. Comer, reír, disfrutar. Gracia sobre gracia. Y esto puede ser real desde el humilde y roto de tu vida. Belena pequeña, pero mira que recibió el Salvador. Recibió el Salvador. Y ese es el mensaje de la Navidad. La próxima semana vamos a escuchar más de esto, pero me parecía oportuno enseñarlo ya, porque mucho de lo que viene aquí es este disfrute constante de estas fechas, que pueden ser una plataforma para pensar en el Evangelio o pueden ser una anestesia que nos lleve a dejar de pensar en el Evangelio. No permitamos eso, hermanos. No permitamos eso. Navidad en inglés incluye el nombre de Jesús. No permitamos quitarle a la Navidad el nombre de Cristo, hermanos, y volver a una fiesta genérica. No, que se trate de Jesús, pero que se trate en serio de Jesús. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque hay muchos aquí que quizá aún en medio de cosas agradables pueden pensar en algo que no tienen, en algo que quisieran, en algo que perdieron este año, Señor. Muchos están cerrando sin empleo, en escasez económica. Muchos están cerrando quizá con problemas en el hogar, con crisis, quizás sintiéndose derrotados incluso en batallas espirituales que libraron este año. Muchos, Señor, van a extrañar de nuevo a alguien que era relevante e importantísimo para estas fechas y que hoy no está, Señor. Hay muchas formas en las que podemos perder el sentido, pero Rey, regálales a mis hermanos la oportunidad de verte ahí, naciendo en un pesebre, llegando en la escasez, llegando en la aparente derrota de una Belén que iba a ser rodeada, sitiada, llegando, Padre, en lo pequeño, en lo humilde, en lo aparentemente no exitoso, no sobresaliente, no trascendente, llegando en cosas que quizá no subiríamos esa foto a internet, esa foto de ese silencio, de ese dolor, de esa derrota. No, Señor. Todas esas partes no instagramables de nuestra vida, Dios, no glamurosas. Tú puedes llegar ahí, Señor, y dar luz y pastorearnos desde ahí, Señor, y que nosotros vivamos como ovejitas, sabiendo que tú estás al cuidado de nuestras vidas, que tú eres nuestra paz, Señor, que nuestra paz no son las circunstancias, que nuestra paz no es el tener, que nuestra paz no es el disfrutar, Señor. No, Señor, nuestra paz eres tú, tenerte a ti. Y que esto te ruego, Padre, que redefina todo lo que haremos, Señor. Que si antes la pasábamos bien, ahora la pasemos mejor. Que si antes reíamos, ahora ríamos más. Que si antes nos gustaba disfrutar esta comida, ahora recordemos que eso también es gracia, Señor. Que si disfrutábamos estar con nuestra familia, con nuestros hijos, los abrazos, ahora los demos más fuertes, Señor, agradeciendo que tú has estado ahí también, Señor. Regálanos épocas de deleite, de disfrute, Padre, aún en medio de circunstancias difíciles. Regálanos poder pasar de increíble, Dios. Por favor, Señor, por favor. Y te ruego que llegues a la vida de aquel que le cuesta mucho ver esto como algo posible, Dios, porque quizás está sufriendo muchas cosas. Quizás este es un año que ya quieren que termine, que quieren olvidar, Señor. Preséntate como pastor de sus vidas.
Recuérdales que esto se trata de ti, Padre, de la salvación que llegó, de que querías estar con nosotros, Padre, y que sabes estar en fiestas, pero sabes estar en funerales también, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Y tu iglesia dice...